¿Y si el perro que todos creían que era solo una mascota alguna vez cargó órdenes clasificadas capaces de destruir a hombres poderosos? Piénsalo. Un animal. Un collar. Un número grabado en metal. Y una verdad tan peligrosa que gente con poder real quería borrarla del mapa para siempre. Pero hay algo que esos hombres nunca entendieron. Los fantasmas no mueren. Solo esperan. Cuando un grupo de matones locales irrumpió en una cabaña tranquila en Montana, encontraron únicamente a un viejo pastor alemán y una chimenea apagada. Pero enterrado bajo las cenizas había un sobremilitar sellado con la leyenda. Solo para los ojos del comandante. Sus bordes estaban chamuscados, pero una línea permanecía intacta. Operación Lanza Eco. Activos sobrevivientes. El número en el collar del perro coincidía exactamente con el expediente dentro del sobre. Y de repente, lo que parecía una crueldad sin sentido se convirtió en algo mucho más deliberado. El hombre que era dueño de esa cabaña no se estaba escondiendo del mundo. Estaba guardando su último secreto. Y cuando golpearon a su perro, despertaron a un fantasma de una guerra que nunca terminó. Y si crees que ya sabes a dónde va esta historia, te lo juro, todavía no has visto nada. El viento bajaba desde las crestas altas del valle de Sierra, susurrando entre los pinos altos que rodeaban la cabaña de Ethan Cole. El lugar estaba solo al borde de un amplio claro, 20 acres de tierra áspera de Montana, un mosaico de agujas de pino, hierba húmeda y el débil olor a humo de leña que nunca terminaba de irse del aire. Para cualquier otra persona, podría haberse sentido como un exilio. Para Ethan, era el único lugar que todavía tenía sentido. La cabaña no tenía nada especial. 2 habitaciones, un porche que se inclinaba con la edad, y un techo de chapa que cantaba cuando llegaba la lluvia. Pero era sólida, construida con sus propias manos, y eso era suficiente. Cada clavo y cada tablón era un pedazo de disciplina que había forjado en algo que se asemejaba a la paz. La mayoría de las noches se sentaba en los escalones del porche con una taza de café negro, observando cómo la niebla rodaba por el fondo del valle. A su lado, siempre, Ranger, un malinois belga de manto sable con la postura de un soldado y unos ojos que nunca dejaban de explorar el horizonte. Ranger había formado parte de una unidad K9 en el extranjero, trabajando en el tipo de misiones que la gente pretende que no existen. Había recibido metralla en su pata trasera durante su último despliegue juntos, salvando la vida de Ethan cuando una emboscada salió mal. Ambos habían salido de ese desierto medio vivos, cargando fantasmas que no querían quedarse enterrados. Ahora, años después, Ranger todavía cojeaba cuando el frío se colaba, y Ethan todavía se despertaba empapado en sudor a las 3 de la madrugada, escuchando disparos que no estaban ahí. Las noches en el Valle de Sierra eran demasiado silenciosas para un hombre acostumbrado al caos. Cuando el silencio se extendía demasiado, se sentía como estar parado sobre una granada viva, esperando que explotara. Para llenar el espacio, Ethan trabajaba, cortaba leña, reparaba la cerca, acarreaba agua del arroyo. Cada golpe del hacha era una meditación, una forma de ahogar la estática en su cabeza. A veces Frank Dalton pasaba por allí. Frank tenía 73 años, un hombre de contextura delgada con manos firmes y los ojos atentos de alguien que había visto el mismo tipo de guerra algunas décadas antes. Había combatido en Vietnam, pasó el resto de su vida guiando cazadores por estas montañas, y ahora vivía una milla por el camino de tierra. Sus conversaciones eran cortas, cómodas, llenas de la comprensión silenciosa de hombres que no necesitaban explicarse a sí mismos. ¿Todavía aquí bajo la lluvia como si fuera fuego de artillería?, preguntó Frank una vez, recostado contra el poste del porche, masticando un pedazo de cecina. Ethan esbozó una sonrisa apenas perceptible. Todas las noches. Bien, dijo Frank, escupiendo en la tierra. Significa que sigues escuchando. Son los silenciosos los que hay que vigilar. Cuando Frank se iba, el silencio regresaba, más pesado que antes. Ethan se quedaba sentado un rato más, pasando la mano por la cabeza de Ranger, sintiendo el pelaje áspero bajo la palma. La respiración constante del perro era el único ritmo que lo mantenía anclado. Esa noche llegó la tormenta temprano. La lluvia golpeaba fuerte contra el techo,
El sonido subía y bajaba como olas sobre el acero. Los relámpagos cruzaban el valle, cortando entre los árboles. Y por un instante, Ethan estaba de vuelta en el desierto. Luz brillante, un estruendo, alguien gritando a través de la radio. Su pecho se tensó, presionó sus palmas juntas hasta que el temblor en sus dedos cedió. Ranger se agitó a su lado, sintiendo el cambio, y lo empujó con un hocico frío. Ethan soltó un aliento lento y rascó detrás de las orejas del perro. Tranquilo, muchacho. Es solo el tiempo. Pero no era solo el tiempo. La tormenta afuera se sentía demasiado familiar, demasiado cercana. Se sirvió otra taza de café, el vapor empañando el cristal de la ventana, y se quedó mirando hacia la oscuridad. Más allá de la línea de árboles, los relámpagos iluminaban la silueta de las montañas. Enormes guardianes inmóviles que habían visto venir y partir a hombres como él. Por un momento, se preguntó si este valle podría perdonar lo que había hecho, en lo que se había convertido. Miró hacia abajo hacia Ranger, que se había estirado junto a la estufa de leña. Sus ojos entrecerrados pero las orejas aún erguidas. Incluso en el descanso, el perro permanecía alerta, listo. Eso hizo sonreír a Ethan, una sonrisa triste. La que hace un hombre cuando se da cuenta de que la única criatura en la que confía es una que no habla. Supongo que somos solo tú y yo, murmuró. Y eso está bien para mí. El viento ululó por los aleros, y en algún lugar profundo del bosque, un búho llamó. El ritmo de la tormenta se suavizó, asentándose en una percusión lenta que resonó por toda la cabaña. Ethan se recostó en su silla, cerrando los ojos por primera vez en ese día. Las pesadillas volverían. Siempre lo hacían. Pero esa noche, dejó que el sonido de la lluvia lo llevara a algún lugar más tranquilo. No notó que Ranger levantó la cabeza, ojos brillando hacia la línea de árboles mientras el trueno rodaba de nuevo. El perro escuchó, orejas moviéndose, músculos tensándose apenas. Luego, como si decidiera que no era nada, bajó la cabeza de vuelta sobre sus patas. Afuera, entre los destellos de relámpagos, una sola figura se detuvo al final de la línea de propiedad, inmóvil, observando el débil resplandor de la ventana de la cabaña. Luego la lluvia se espesó, ocultando todo en una cortina de gris. Dentro, Ethan dormía, una mano descansando sobre el lomo del perro. Pero había algo más. Algo que Ethan no podía saber todavía. Esa figura en la oscuridad no pertenecía a Bas. No esa noche. Alguien más había llegado al Valle de Sierra. Y lo que buscaba no era la tierra. Buscaba al hombre que sabía dónde estaba enterrado el secreto más peligroso de todos. El valle estaba silencioso de nuevo, pero del tipo de silencio que zumba antes de una tormenta que nunca se va realmente. La paz, pensó en su mente a la deriva, es algo frágil. Incluso aquí, incluso ahora. La mañana llegó lenta y pálida, la luz arrastrándose sobre los picos como un visitante vacilante. La niebla colgaba baja sobre el fondo del valle, entretejida entre los abetos y aferrada a la hierba en un delgado velo plateado. La tormenta había dejado el mundo limpio, cada gota de agua atrapando la luz como vidrio. Ethan se despertó con el crujido de la madera vieja y el suave clic de las garras de Ranger en el piso de madera. El perro estaba junto a la puerta, cola rígida, orejas adelante. «¿Qué pasa?», murmuró Ethan, todavía medio dormido. Ranger no se movió. Dejó escapar un gruñido bajo y de advertencia en su pecho. Ethan se levantó del sofá, tomó su chaqueta y salió al porche. El aire era agudo y frío, suficiente para picarle los pulmones. Abajo, junto a la línea de la cerca, como a 200 yardas, un camión andaba en marcha, pintura azul desvanecida, un faro fundido. No lo reconocía. El motor rugió unos segundos más antes de apagarse. Luego llegaron las risas. Jóvenes, descuidadas, del tipo que nunca había sido probado por las consecuencias. 3 hombres saltaron vestidos con botas de trabajo embarradas y chaquetas con el logo de Bass Timber and Mining. Empezaron a caminar a lo largo de la cerca, señalando hacia los árboles en la tierra de Ethan. Ranger gruñó de nuevo, más profundo ahora. La voz de Ethan fue baja. «Quieto». Bajó los escalones del porche,
botas hundiéndose en el suelo húmedo, y se detuvo a medio camino de la colina. Los hombres se giraron cuando lo notaron venir. Uno de ellos, alto y corpulento con una gorra de béisbol al revés, levantó una mano como saludando a un vecino. «Buenos días, viejo», gritó. «No pretendíamos asustar a su perro. Solo estamos revisando los marcadores de propiedad. Asuntos de la empresa». Ethan se detuvo a 20 yardas. «Están en propiedad privada». El alto sonrió. «¿Así? Cosa curiosa, el jefe dijo que este lado de la cresta está a punto de cambiar de dueño. Quizás no recibiste el memorándum». Los otros dos se rieron, empujándose el uno al otro. Uno de ellos recogió un palo y golpeó el poste de la cerca. Los ojos de Ethan se mantuvieron en el líder. «Vuelvan a su camión». La sonrisa se desvaneció. «Tranquilo. Solo estamos». Un ladrido agudo cortó el aire. Ranger había bajado del porche, hombros cuadrados, ojos clavados en los desconocidos. El ladrido no era salvaje ni asustado. Era mesurado, profesional, la misma advertencia que había usado en campos de combate a medio mundo de distancia. Esto no iba a terminar bien. Y lo que encontrarían bajo las cenizas de la chimenea de Ethan en los días siguientes iba a cambiar todo. Porque lo que esos hombres no sabían es que Ranger no era un simple perro. Era una llave. Y la cerradura que abría era capaz de destruir a hombres en Washington. «Oigan», uno de los hombres espetó. «Llame a su chucho». Ethan no se movió. «Está bien. Ustedes son los que están demasiado cerca». La sonrisa del líder regresó, pero no llegó a sus ojos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una lata de cerveza aplastada. Bebió un sorbo lento, luego la arrojó hacia la cerca. Golpeó el alambre y rodó por el barro. Solo siendo amigable. El gruñido de Ranger se profundizó. Ethan sintió que su latido se ralentizaba, de la manera en que siempre lo hacía cuando la tensión llegaba. Una calma extraña nacida de años de entrenamiento. «Amigable», repitió, «no empieza con irrumpir en propiedades ajenas». El alto se encogió de hombros. «Supongo que seremos mejores vecinos cuando el jefe consiga este lugar. Todo el valle está a punto de cambiar. Hombre. Ya verás. Me llamo Cody Bass, por cierto. Sobrino de Blake». Ethan no respondió. Solo se dio la vuelta y subió la colina, sintiendo sus ojos en la espalda. Cuando llegó al porche, le dio a Ranger una orden corta. El perro lo siguió, paso silencioso en el suelo mojado. El motor del camión rugió a la vida detrás de él, haciendo girar el barro al dar la vuelta hacia el camino principal. Las risas se alejaron colina arriba hasta ser tragadas por el bosque. Ethan permaneció allí largo tiempo, manos aferradas a la barandilla, viendo asentarse el polvo. Podía sentir los viejos instintos parpadeando en su interior, la parte de su cerebro que evaluaba amenazas, memorizaba caras, anotaba números de matrícula. Ya no quería esa parte de sí mismo. Pero seguía ahí, esperando. Pero si piensas que eso fue el principio del problema, espera. Porque al mediodía, lo que llegó no fue otro camión de Bass. Lo que llegó fue algo que Ethan no esperaba en absoluto. Y cuando lo vio, su sangre se heló de una manera que los disparos, las bombas y el desierto nunca habían logrado. Al mediodía, el sol había quemado la niebla. Pasó las horas siguientes partiendo troncos, apilándolos apretados contra la pared. El golpe rítmico del hacha lo estabilizó, cada oscilación expulsando el temblor residual de la ira. Ranger yacía cerca, ojos entrecerrados, cola moviéndose. Era última hora de la tarde cuando Ethan escuchó un nuevo sonido, un zumbido profundo del motor, más suave que los viejos camiones. Se limpió el sudor de la frente y miró hacia arriba. Subiendo por el camino de grava había un SUV negro pulido hasta un brillo de espejo. Se detuvo a 10 pies del porche y un hombre con un impecable abrigo gris salió. No parecía que perteneciera al bosque. Sus zapatos eran de cuero italiano que ya estaba recogiendo barro. Su cabello peinado hacia atrás, su sonrisa afilada como el vidrio. «Señor Cole», dijo, su voz rica y practicada. «Espero no estar interrumpiendo su soledad». Ethan no dijo nada. Ranger se puso de pie,
silencioso, cada músculo alerta. Soy Blake Bass, continuó el hombre. Dueño de Bass Timber and Mining. Creo que mis hombres hablaron con usted antes, quizás demasiado entusiastamente. Me disculpo por eso. Sangre joven, sin respeto por los límites. La mirada de Ethan era firme. Debería enseñarles mejor. Tengo intención de hacerlo. La sonrisa de Blake se tensó. Verá, mi empresa ha estado adquiriendo tierras alrededor de este valle para un nuevo proyecto. Un resort, una pista de aterrizaje privada, cabañas de lujo, progreso, ya sabe, y su propiedad resulta estar justo en la ruta de acceso. Ethan cruzó los brazos. No me interesa. Blake soltó una risita suave como si hubiera escuchado un buen chiste. Todo el mundo dice eso al principio, pero estoy preparado para hacer una oferta generosa. Más que el valor justo del mercado. Suficiente para que empiece de nuevo en cualquier otro lugar que le guste. Pacífico. La mandíbula de Ethan se movió. Ya tengo paz. ¿La tiene? Los ojos de Blake se entrecorraron. Se ha construido toda una fortaleza aquí. Alambre de espino, puertas reforzadas, generador, cámaras. No me parece la paz de un hombre tranquilo. Ranger soltó un gruñido bajo. Blake arqueó una ceja. Es un animal fino. Militar, supongo. Mi hermano solía entrenar perros para empresas de seguridad. Costaba una fortuna mantenerlos con tanta disciplina. Ethan no respondió. Bueno, dijo Blake finalmente, alisando su abrigo. Piénselo. Estaré en contacto. Pero no tarde demasiado, señor Cole. El cambio tiene una manera de llegar tanto si estamos listos como si no. Hizo un gesto cortés, luego volvió al SUV. El motor ronroneó a la vida, susurro silencioso. Rodó por el camino de entrada, desapareciendo entre los árboles, dejando solo el débil olor a diésel y arrogancia. Ethan permaneció allí hasta que el sonido se desvaneció completamente. Luego miró hacia abajo a Ranger, que todavía miraba fijamente el camino, el pelo a lo largo de su columna erizado. Sí, murmuró Ethan. A mí tampoco me gusta. Y si supieras lo que Blake Bass estaba buscando realmente en esa tierra, si supieras que el resort era solo la tapadera más elaborada que el dinero podía comprar, entenderías por qué Ethan Cole esa noche bajó al único lugar en la cabaña que nadie más que él sabía que existía. Antes de que lleguemos a eso, si esta historia ya te tiene enganchado, escribe en los comentarios la palabra Ranger. Solo esa palabra. Nos dice que estás aquí, que esto vale tu tiempo, y a nosotros nos ayuda más de lo que imaginas. Ahora sigue, porque lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber de esta historia. Esa noche, la cabaña se sentía más pequeña, las paredes más cercanas. La tormenta había pasado, pero el aire llevaba un tipo diferente de electricidad, algo invisible, pero inevitable. Ethan yacía despierto escuchando la respiración de Ranger, su mente girando sobre el mismo pensamiento una y otra vez. Había venido aquí para enterrar al hombre que solía ser. Pero hombres como Blake Bass no dejaban a los fantasmas en paz por mucho tiempo. Para la mañana, el mundo afuera había cambiado de nuevo. La niebla se había levantado, dejando un día claro y agudo sobre el valle. El rocío brillaba en las agujas de pino, y las cimas de nieve distantes brillaban como plata martillada. Ethan estaba de pie en el porche con una taza de café, intentando forzar la inquietud fuera de su pecho. Ranger yacía junto a él, cabeza descansando sobre sus patas, pero ojos alertas. De vez en cuando, sus orejas se movían hacia el sonido distante de maquinaria que resonaba desde la línea de árboles. Motores pesados y lentos, viniendo desde la dirección de la propiedad de Bass. No es tu pelea, murmuró Ethan bajo su aliento, aunque no estaba seguro a quién le hablaba. Al perro o a sí mismo. Pero las palabras sabían mal. Sonaban como algo dicho por un hombre que intentaba convencerse a sí mismo de que todavía tenía control. Al mediodía, una conocida camioneta traqueteó por el camino de grava. La vieja Ford de Frank Dalton parecía haber sobrevivido a 3 guerras por cuenta propia. Pintura desvanecida al color del polvo, una grieta extendiéndose por el parabrisas, y el débil olor a aceite siguiéndola. Ethan lo encontró en el porche,
cafetera todavía en mano. Frank bajó despacio, articulaciones crujiendo, una camisa de franela desgastada metida en pantalones vaqueros que habían tenido mejores épocas. Sus ojos, sin embargo, eran agudos, grises y firmes, explorando el claro de la misma manera en que un francotirador podría examinar una línea de cresta. «Buenos días, hijo», dijo Frank, sacando una pequeña bolsa de arpillera de la caja del camión. «Te traje unas truchas del lago. Las pesqué al amanecer antes de que empezara el tráfico aéreo». «¿Tráfico aéreo?». Ethan frunció el ceño. Frank le entregó la bolsa. «Helicópteros. Drones de vigilancia. ¿No los escuchaste? La gente de Bass ha estado volando patrones toda la semana. Mapeando, supongo. O quizás buscando algo». Ethan asintió hacia el bosque distante. «¿Crees que va en serio con ese resort?». Frank soltó una risa corta. «¿Resort? Mis narices. ¿No traes cuadrillas nocturnas y equipos sísmicos para construir layes de esquí? Está excavando para encontrar otra cosa». Ranger se acercó, olisqueando la bolsa, luego sentándose firmemente entre los dos hombres. Frank se inclinó, dándole al perro una palmada lenta en el hombro. «Todavía tiene esa mirada de acero en los ojos. Lo entrenaste bien». Ethan miró fijamente los árboles. «Él me entrenó más a mí». Por un rato, ninguno de los dos hombres habló. El único sonido era el suave estallido de la savia ardiendo en la estufa de la cabaña y el ocasional graznido de un cuervo distante. Frank finalmente rompió el silencio. «¿Alguna vez oíste hablar del proyecto Caldera?». Ethan miró hacia arriba bruscamente. «Eso es clasificado». «O solía serlo». Frank sonrió débilmente. «Solía ser. Las palabras circulan si sabes dónde escuchar. Oí rumores de que Bass compró algunos de los mismos contratistas de suministro que trabajaron para Caldera fuera de Helena en la época. Estabas en el extranjero cuando todo eso ocurrió, ¿verdad?». «Sí», dijo Ethan, voz tensa. «Oí rumores». «El gobierno lo enterró profundamente». Frank asintió, entornando los ojos hacia la línea de madera oscura más allá de la cerca. «Bueno, a veces la tierra no le gusta quedarse enterrada. Cavas demasiado profundo en el lugar equivocado, y tiende a escupir los secretos de vuelta». Ethan no dijo nada, pero el nombre Caldera removió algo frío en sus entrañas. Un resumen de misión medio recordado, una lista de coordenadas que no tenían sentido en el momento. Ahora sí tenía sentido. La montaña detrás de la tierra de Bass no era solo roca. Estaba escondiendo algo. Frank lo miró de nuevo, su tono más suave. «Conozco esa mirada. Estás pensando en meterte de vuelta en el fuego». «Solo estoy vigilando», dijo Ethan. «Eso es lo que todos decimos antes de que empiecen los disparos», replicó Frank. Tiró su taza de café vacía al camión y se apoyó contra la puerta. «Dejaste la guerra atrás, Ethan. No la dejes que vuelva a buscarte. Algunas peleas no terminan. Solo esperan». Ethan lo miró a los ojos. «Y si llegan a tu puerta, haces lo que tienes que hacer», dijo Frank, su voz baja y ronca. «Pero no vayas a cazar fantasmas. Tienen una manera de arrastrarte de vuelta a la oscuridad». El viejo subió de vuelta a su camión, asintió brevemente, y se alejó por el camino de tierra. Ethan lo observó hasta que el rumble del motor se desvaneció en los pinos. Por mucho tiempo, se quedó allí, el viento tirando de su chaqueta. Ranger empujó su mano, ojos escudriñando su cara. «Sí», dijo Ethan tranquilamente. «Lo oí». Lo que Frank no dijo ese día, lo que nunca le contó a Ethan, era que él también tenía un secreto. Que su historia con la guerra de Vietnam había cruzado con la operación Lanza Eco de una manera que nadie podría haber predicho. Y que el número en el collar de Ranger era también el número del único archivo que podía probar que Frank Dalton sabía exactamente lo que estaba enterrado en esas montañas. Pero eso vendría después. Esa tarde, las nubes empezaron a acumularse de nuevo sobre los picos, apilándose como torres oscuras contra el cielo azul. Ethan se ocupó reparando la línea de la cerca, clavando nuevas tablas donde la tormenta las había partido. El sonido repetitivo era constante, enraizador. Ranger se movió a lo largo del borde de la propiedad, nariz al viento,
nunca alejándose lejos. Al atardecer, Ethan tomó el viejo rifle Winchester de su soporte junto a la puerta. No era por miedo. Era por preparación. Limpió el cañón, revisó el alcance, y lo colocó junto a la puerta. Ranger observó todo el proceso con silenciosa comprensión. Por si acaso, dijo Ethan. Al caer la noche, el trueno retumbó de nuevo a lo lejos, aunque no llegó lluvia esta vez. Se sentó en el porche, ojos trazando el débil resplandor anaranjado en el horizonte. Luces de construcción a kilómetros de distancia, pulsando como un latido en la oscuridad. La tranquila paz del valle de Sierra estaba cambiando. Podía sentirlo en el suelo, en el aire, en la quietud entre cada respiración. Ranger se acomodó junto a él, orejas moviéndose ante cada sonido, el peso de su cabeza presionando suavemente contra la bota de Ethan. Algo viene, muchacho, susurró Ethan. Y esta vez, no es el tiempo. El perro emitió un gruñido suave como respuesta. Arriba en los árboles, una luz roja de dron parpadeó una vez, luego desapareció en la noche. Y ahí mismo. Esa luz roja. Si alguien en casa de Ethan hubiera sabido lo que significaba, lo que ese dron estaba transmitiendo y a quién, la historia habría terminado de manera muy diferente. Porque ese dron no era de Bass. Ese dron le pertenecía a alguien que había estado rastreando a Ethan Cole por años. Alguien que necesitaba que estuviera exactamente donde estaba, exactamente cuando lo necesitaba. Ethan se quedó en el porche mucho tiempo después de eso, explorando la cresta oscura donde había aparecido la luz. Apagó la luz del porche de la cabaña, sumergiendo todo en la sombra, y esperó hasta que el valle fuera tragado por la quietud. Solo cuando Ranger finalmente se acostó, su cuerpo relajándose en las tablas de madera, entró Ethan. Cerró la puerta con llave, atornilló las ventanas, y revisó su reloj. Medianoche. La tormenta había vuelto a acumularse toda la tarde, rodando bajo por las montañas, el aire espeso y pesado. Alimentó otro tronco en la estufa de leña, luego se sentó en la mesa de la cocina con un mapa desvanecido extendido ante él. Las líneas de la propiedad, el arroyo que cortaba por el bosque trasero, el camino de grava que serpenteaba hacia la autopista. Trazó cada ruta de entrada y salida. Viejos hábitos, viejos instintos. No esta noche, murmuró, frotando la cicatriz en su muñeca izquierda donde la metralla alguna vez había besado el hueso. Ya no eres ese hombre. Ranger levantó la cabeza de la alfombra, ojos ámbar fijos en él. Ethan sonrió débilmente. ¿Tú crees lo contrario? Afuera, el trueno gruñó profundamente en las montañas. El sonido resonó en las paredes del valle como artillería distante. Para las 2 de la madrugada, llegó la lluvia de nuevo, esta vez más fuerte. Golpeaba el techo, llenaba los canalones, siseaba en las agujas de pino. Ethan yacía en el sofá, un brazo sobre su cara, intentando ahogar sus pensamientos en el ruido. La respiración rítmica del perro cerca del hogar era lo único estable en la habitación. En algún lugar entre el estruendo del trueno y el gemido del viento, se fue quedando dormido. Entonces Ranger ladró. Agudo, repentino, desde lo profundo de su pecho. Ethan se irguió de golpe. El sonido no era aleatorio. Ese ladrido llevaba comando, alerta, no miedo. Llegó para la linterna y barrió el haz hacia las ventanas. Nada más que lluvia y oscuridad. Ranger ya estaba en la puerta, pelo erizado, un gruñido bajo retumbando por su garganta. Miró hacia atrás a Ethan como si pidiera órdenes. Ethan se movió en silencio, levantó el pestillo y abrió la puerta una pulgada. La lluvia entró fría y fuerte. Apagó la linterna, dependiendo del débil relámpago para pintar el mundo en destellos. Por un momento, no vio nada. Luego movimiento. 3 sombras junto a la línea de la cerca, figuras demasiado altas y torpes para ser ciervos. El débil destello metálico de una lata de cerveza golpeó el barro. «Malditos chicos», susurró. Pero el malestar en sus tripas le dijo que no era solo eso. Ranger gruñó de nuevo. Ethan salió al porche. «¿Quién está ahí?» Su voz llevaba suficiente autoridad para hacer que el viento pausara. Sin respuesta, solo el siseo de la lluvia.
Luego llegó el sonido de las risas. Jóvenes, imprudentes, equivocadas. 3 figuras tropezaron desde los árboles, sus chaquetas empapadas, sus voces arrastradas. Los reconoció. Los mismos chicos del equipo de Bas. El alto en la gorra al revés, Coudi, levantó una botella en saludo. Tranquilo ahí, viejo, gritó sobre la tormenta. Solo revisando tu perímetro. Ethan sintió que su pulso se ralentizaba hasta esa calma escalofriante de nuevo. Están en propiedad privada. Váyanse a casa. Coudi esbozó una sonrisa. Escuchamos que tu chucho no les gusta las visitas. Quizás necesita modales. Los otros 2 se rieron, el sonido agudo como vidrio roto. Ranger ladró más fuerte esta vez, su cuerpo tenso como un arco estirado. Coudi se acercó más a la cerca, botas hundiéndose en el barro. ¿Se lo va a llevar? Ethan no se movió. Márchense ahora. Uno de los otros pateó el poste de la cerca. ¿Qué va a hacer? ¿Enfermar al perro lisiado con nosotros? Eso rompió algo dentro de Ranger. El perro se abalanzó hacia adelante, no atacando, sino interponiéndose entre Ethan y los hombres, cola rígida, orejas adelante, cada músculo vibrando. El relámpago crujió en lo alto, lanzando la escena en un blanco cegador. La sonrisa de Coudi se torció. Supongo que eso es un no. Blandió una rama, gruesa, mojada, pesada, a través de la lluvia. Conectó con un golpe sordo contra el costado de Ranger. El sonido fue peor que el trueno. Si hay algo en este mundo que nunca debería haberse hecho, era eso. Porque lo que esos 3 chicos acababan de hacer no era solo golpear a un perro. Lo que acababan de hacer era tocar al único ser en el mundo que mantenía anclado a un hombre entrenado para matar con precisión quirúrgica. Un hombre que había enterrado esa parte de sí mismo con mucho esfuerzo, durante muchos años. Y ahora esa parte estaba despertando. Y no tenía misericordia. «Oye», gritó Ethan, saltando desde el porche. Pero el siguiente golpe ya había caído. Ranger tambaleos, gruñendo, su cuerpo retorciéndose de dolor. Los chicos gritaban y festejaban, envalentonados por su propia crueldad. Otro golpe aterrizó, luego otro. Ethan estaba a medio camino de la colina cuando se congelaron, dándose cuenta demasiado tarde de que este no era un hombre al que se burlaban y luego se marchaban. No gritó. No corrió. Se movió con una precisión aterradora, ojos clavados en Coudi, mandíbula tan apretada que dolía. El aire a su alrededor pareció cambiar. El regreso silencioso de un soldado que había jurado que nunca volvería a serlo. Coudi soltó la rama y tropezó hacia atrás, manos levantadas. Oye, relájate, hombre. No quisimos. Pero Ethan ya estaba al lado de Ranger. El cuerpo del perro estaba temblando, pelaje apelmazado con barro y lluvia, sangre oscura contra el suelo pálido. Todavía respiraba, superficial y agitado. Ethan se arrodilló, una mano presionada suavemente contra la herida. Los ojos de Ranger lo encontraron. Incluso a través del dolor, había reconocimiento. Lealtad. Algo que parecía una disculpa. La voz de Ethan era apenas un susurro. Está bien, amigo. Te tengo. Los chicos corrieron. Las llantas giraron. El barro salpicó. Los faros desaparecieron por el camino. Ethan no los vio irse. Levantó a Ranger en sus brazos, cuidadoso, firme, de la manera en que cargarías a un niño, y lo llevó hacia la cabaña. La lluvia lo empapó a través de la camisa, convirtiendo el mundo en rayas de plata y sombra. Dentro, colocó al perro en una manta junto a la estufa, manos temblando por primera vez en años. La sangre manchó sus palmas. No importaba. Limpió las heridas, presionó toallas, susurró palabras que no había usado desde Afganistán. Quédate conmigo. No te rindas ahora. Afuera, el trueno rodó de nuevo, profundo e interminable. Cuando el sangrado se calmó, Ethan envolvió a Ranger en una manta seca y lo sostuvo allí, meciéndolo suavemente como si pudiera volver la vida a él con pura voluntad. La respiración del perro venía en ráfagas cortas, cada una lucha. En algún lugar de esa larga noche sin dormir,
Ethan se dio cuenta de que algo había cambiado. La paz a la que se había aferrado, el frágil silencio del valle de Sierra, se había ido. En su lugar se erguía un hombre que creyó haber enterrado. Y los hombres que habían hecho esto no tenían idea de qué clase de fantasma acababan de despertar. Si estás viendo este vídeo hasta aquí, hay algo que tienes que saber. Esta historia no es solo de un perro y un soldado. Es de lo que pasa cuando la lealtad verdadera encuentra al hombre equivocado en el momento equivocado. No saltes este vídeo. Lo que viene a continuación va a golpearte de una manera que no esperas. La lluvia no había parado para la mañana. Venía en oleadas, borrando la línea entre tierra y cielo, convirtiendo los caminos de montaña en ríos de barro. El camión de Ethan derrapó mientras bajaba por el camino de grava, los limpiaparabrisas golpeando inútilmente contra el torrente. Ranger yacía envuelto en mantas en el asiento del pasajero, su cabeza descansando en el muslo de Ethan, respiración superficial y sibilante. «Quédate conmigo, muchacho», murmuró Ethan, su voz temblando más por el miedo que por el frío. «Eres más duro que esto». Cada bache en el camino hacía gemir a Ranger, y cada sonido golpeaba a Ethan como un martillo. Había visto morir a hombres antes, hombres fuertes, hombres valientes. Pero esto era diferente. Este no era otro soldado. Este era el único ser vivo que nunca había abandonado su lado. Cuando el desvanecido letrero de clínica veterinaria Rostava apareció a través del aguacero, Ethan pisó los frenos, deteniéndose en un spray de grava. El edificio era pequeño, paredes de listones blancos, un techo de chapa, una luz brillando débilmente a través de la tormenta. Estaba fuera del camión antes de que el motor se apagara. La campana sobre la puerta de la clínica tintineó fuerte mientras se abría paso al interior. Una mujer miró desde detrás del mostrador. Su cabello plateado estaba atado en un nudo apretado. Sus pómulos marcados le daban el aire de alguien que había visto y hecho demasiado para ser sorprendida por nada. Tomó la escena, el hombre empapado, el perro ensangrentado en sus brazos, y soltó todo. «Ponlo en la mesa», dijo. Su acento era débil. Europeo del este recortado por el mando. Rápidamente. Ethan obedeció. Colocó a Ranger suavemente sobre la superficie de acero inoxidable. El perro no se movió. La mujer, la doctora Lena Ross, su nombre cosido pulcramente en su bata, tomó guantes y comenzó su examen sin vacilación. «¿Qué pasó?», preguntó. «Asalto», dijo Ethan. Su voz salió plana. 3 hombres, quizás una pipa. Sus ojos se desviaron a su cara. «¿Y usted?» «Estoy bien». «No parece estarlo», murmuró, pero no insistió. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica, revisando el pulso, el reflejo, la respiración. Afeitó el pelo de la cabeza de Ranger donde la herida se abría, sangre enmarañando el pelo. «Fractura», dijo suavemente. «Cráneo, quizás costillas». «Está en estado de shock». Ethan tragó saliva. «¿Puede arreglarlo?». Ella lo miró entonces, y algo en su mirada se suavizó. «Lo intentaré, pero debes esperar afuera. Esto llevará tiempo». Dudó, sin querer irse. Pero una mirada más a sus manos firmes le dijo que ella sabía lo que estaba haciendo. Afuera en la sala de espera, el mundo se redujo al sonido de la lluvia golpeando el techo y los débiles pitidos de la habitación trasera. Ethan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Los recuerdos llegaron tanto si los quería como si no. Los mismos pasillos estrechos de hospitales de campaña en el extranjero. El sabor metálico de sangre y desinfectante. El sonido de un médico diciendo: «Haremos todo lo que podamos». Se desplomó en una silla, codos en las rodillas, ojos ardiendo. «Te salvé la vida una vez», susurró a la ventana rayada de lluvia. «No te atrevas a detenerte ahora». El tiempo se estiró. 1 hora, 2. Luego la puerta crujió al abrirse. La doctora Ross estaba ahí, su bata blanca manchada y su rostro demacrado. «Está vivo», dijo simplemente. Ethan exhaló tan fuerte que pareció como si el aire saliera de su cuerpo. «Va a lograrlo». Ella asintió lentamente.
Es fuerte. Demasiado fuerte para rendirse. Lo he estabilizado. Fractura tratada. Costillas entablilladas, pero hay hinchazón en el cerebro. Las próximas 12 horas lo dirán. Se acercó, voz baja. ¿Puedo verlo? Ella le hizo señas de que la siguiera. Dentro de la sala de examen, Ranger yacía bajo una manta suave. Líneas de 4 corriendo desde su pata, tubo de oxígeno en su hocico. El rítmico subir y bajar de su pecho era débil pero constante. Ethan se agachó junto a él, pasando sus dedos por la oreja del perro. Buen chico, susurró. Hiciste tu trabajo. Ross lo observó en silencio por un largo momento. Luego habló, su tono más tranquilo. Ese no es un perro ordinario. No, dijo Ethan. Es un soldado. Su mirada se desplazó al antebrazo de Ethan donde un viejo tatuaje asomaba desde debajo de su manga. El emblema del tridente de los Navy SEALs. La comprensión parpadeó en sus ojos. Sirvieron juntos. Asintió una vez. Entonces entiende, dijo ella, volviendo a los instrumentos. Luchará para quedarse porque usted está aquí. Pero el daño fue deliberado. Quien hizo esto pretendía herir más que al animal. Ethan miró hacia arriba bruscamente. ¿Cree que le estaban enviando un mensaje? No creo, dijo. Sé reconocer la crueldad cuando la veo. Y esto fue personal. La mandíbula de Ethan se tensó. Quisieron romper algo que no podían alcanzar directamente. La doctora. Ross se limpió las manos y lo miró de frente. ¿Y qué hará usted con eso? No respondió de inmediato. El zumbido de la clínica llenó el silencio, el goteo del fluido 4, el débil zumbido de un fluorescente. Finalmente, dijo, los encontraré. Sus ojos lo escrutaron, sopesando el peso detrás de esas palabras. Cuidado, señor Cole. Los hombres que viven para la venganza a menudo mueren por ella. Se las arregló para esbozar una sonrisa delgada. Ya he muerto una vez. Ella no discutió. Solo asintió y volvió a su paciente. Entonces tráigale algo por lo que valga la pena vivir. Pero lo que la doctora Ross no le dijo a Ethan esa noche, lo que no podía decirle todavía, era que ella misma había estado en ese mundo una vez. Que su nombre real no era Lena Ross. Que había tratado heridas clasificadas en instalaciones que no existían en ningún mapa oficial. Y que el número de expediente que había visto en el collar de Ranger, lo había visto antes. En documentos que supuestamente habían sido destruidos. Documentos que pertenecían a la operación Lanza Eco. Ethan permaneció toda la noche, sin abandonar el lado de Ranger. Sentado en el suelo frío de baldosas, espalda contra la pared, ojos fijos en el ritmo constante de la respiración del perro. Cada sonido afuera, el trueno distante, el susurro de los autos que pasaban, se sentía amplificado. En lo más profundo de él, una parte que había estado dormida durante años estaba agitándose. La calma disciplinada de un SEAL regresó como memoria muscular. Pensó en Bass, en los chicos, en la arrogancia de esa voz suave prometiendo progreso. Pensó en la línea de la cerca, el dron, la manera en que se habían reído mientras blandían esa rama. Para el amanecer, la lluvia se detuvo. Una luz pálida filtró por las persianas de la clínica. La doctora Ross encontró a Ethan todavía despierto, sus ojos rojos de agotamiento, pero ardiendo con algo frío y claro. Lo estoy transfiriendo a mi instalación en casa, dijo tranquilamente. Es más seguro allí. Menos atención. Ethan se puso de pie. Gracias. Ella lo miró por mucho tiempo. No me dé las gracias todavía. Si pretende hacer lo que creo que pretende, entonces necesitará pruebas. Encuéntrelas antes de que la ira lo encuentre a usted. Asintió una vez, luego se volvió hacia Ranger, colocando una mano en el cuello del perro. Descansa, susurró. Yo me encargo del resto. Al salir, el valle estaba limpio después de la tormenta, pero el aire olía a hierro, a algo inconcluso. El mundo había cambiado de nuevo, y Ethan sintió el tirón de los viejos instintos surgiendo, agudos y seguros. Ya no huía. El hombre que solía ser había desaparecido. Sí, pero en su lugar se erguía algo diferente,
algo que no olvidaba y no perdonaba. El viaje de regreso a la cabaña fue largo y silencioso. Las nubes de tormenta se habían separado, dejando un sol pálido colgado sobre la línea de la cresta, pero la luz no hacía nada para calentar el frío en el pecho de Ethan. La grava crujió bajo los neumáticos, y su mente reprodujo la noche anterior en bucle. La risa, la rama, el cuerpo quebrado de Ranger en sus brazos. Cada segundo de ello ardía detrás de sus ojos. Cuando llegó a la propiedad, estacionó junto al porche, pero no entró de inmediato. Se quedó un momento, escuchando. El bosque estaba quieto de nuevo, pero no era paz lo que escuchaba. Era ausencia. El tipo de quietud que viene después de algo violento. Dentro, la cabaña olía a madera húmeda y humo. Una toalla manchada de sangre todavía yacía junto a la estufa, arrugada y fría. Ethan se arrodilló, la recogió, y la lanzó al fuego. Las llamas se avivaron, la luz naranja parpadeando por las paredes. Se sentó allí un rato, mirándola arder, sintiendo algo en el cambiar, como un cerrojo girando. Fue a la esquina lejana de la cabaña, donde una trampilla estrecha estaba oculta bajo una alfombra. Tirar de ella soltó un suave silbido hidráulico mientras las viejas bisagras gemían. Abajo, una estrecha escalera desaparecía en la sombra. Descendió lentamente, encendiendo el interruptor de luz en el fondo. El sótano no era como la rústica cabaña de arriba. Era de acero y hormigón. Un mundo construido para otra vida. Un banco de trabajo recubría una pared, cubierto de herramientas, radios y cajas marcadas con códigos de unidad que no habían existido en papel en años. Junto a otra pared, un viejo baúl descansaba debajo de un estante de archivos cuidadosamente etiquetados. Lanza Eco. Informes Nómada. Línea roja clasificada. No los había abierto en mucho tiempo. Colocó su mano en la tapa del baúl y vaciló como alguien parado sobre una tumba. Luego abrió el pestillo. Dentro yacían piezas de quien había sido, un cuchillo de combate todavía con arena en las ranuras. Un parche doblado con el insignia de su unidad y un disco duro encriptado sellado en una caja de titanio. Lo levantó cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa. Conectó el drive al viejo laptop de campo. La pantalla parpadeó a la vida, brillando azul pálido en la habitación oscura. Líneas de código se desplazaron y luego apareció un indicador de contraseña. Ingresó la secuencia de memoria, sus dedos moviéndose sin pensar. La carpeta se abrió con un suave clic. Dentro había informes posteriores a la acción, comunicaciones interceptadas, y un archivo que le cortó la respiración. Operación Lanza Eco, transmisión final. Lo abrió. El texto llenó la pantalla. Resúmenes de inteligencia, coordenadas, firmas. El remitente listado al fondo hizo que su mandíbula se tensara. Cain D., director de campo, Comando de Operaciones Especiales. Leyó los registros, ensamblando lo que siempre había sospechado. Su misión final no había sido un fracaso de inteligencia. Había sido una trampa. Alguien había filtrado su ubicación, usando a su equipo como peones en una operación de encubrimiento vinculada al contrabando de tecnología militar a través de contratistas privados. Y la empresa nombrada en los informes logísticos, la que movía prototipos robados a través de envíos civiles. Vast Timber and Mining. Ethan se recostó en su silla. Las piezas encajaron con la precisión de un cargador cargado. El joven promotor Blake Bass no era solo un varón de las tierras codicioso. Era una pantalla para algo mucho más grande. Su empresa había estado limpiando rastros de la misma operación que borró el equipo de Ethan. Una risa baja y amarga escapó de él. Por supuesto. Pasó el resto de la tarde repasando los datos, sacando coordenadas, cruzando nombres, construyendo una línea de tiempo. Cada vez que sentía fatiga, pensaba en el gemido de Ranger, en la sangre acumulándose en la tierra, y su enfoque se agudizaba de nuevo. Para el anochecer, tenía un mapa extendido sobre la mesa, alfileres rojos marcando sitios clave, el aserradero, los viejos túneles mineros cerca de la cresta, y la finca privada de Bass en el borde del valle. 3 puntos formando un triángulo perfecto alrededor de su cabaña. Nos encerraron, murmuró Ethan, igual que antes.
Cerró el laptop y llegó al estante de armas en la pared. El rifle se sentía familiar en sus manos, su peso constante y enraizador. Revisó la recámara, lubricó el deslizador, y lo dejó a un lado. Luego hizo algo que no había hecho en años. Se puso su viejo reloj sellado en combate. La banda de cuero estaba gastada. La cara de metal arañada, pero cuando lo abrochó apretado alrededor de su muñeca, se sintió bien. Cayó la noche temprano. No comió nada. El valle fue tragado por la oscuridad de nuevo, roto solo por el débil resplandor de la propiedad de Vas a millas de distancia. Mientras Ethan se sentaba junto a la ventana, el collar de Ranger yacía en la mesa junto a él, limpiado y brillante, el nombre grabado atrapando la luz de la vela. Sus pensamientos se desviaron a las palabras de la doctora. Ross, quien hizo esto, pretendía herir más que al animal. Tenía razón. Quisieron recordarle cómo se sentía la impotencia. Quisieron ver si el soldado dentro de él realmente se había ido. Ahora tenían su respuesta. ¿Sigues aquí? Bien. Porque necesitas escuchar esto con atención. Porque lo que Ethan está a punto de descubrir en ese aserradero no es solo prueba de crímenes de Vas. Lo que está a punto de descubrir es la prueba de que alguien en Washington lo ha estado usando como cebo durante años. Y esa persona no es Vas. Es alguien mucho más peligroso. El crujido de los neumáticos en la grava rompió el silencio. Los faros parpadearon a través de los árboles, cortando el patio. Ethan se movió sin sonido, apagando la vela, deslizándose hacia las sombras. A través de la ventana estrecha, vio la silueta del camión golpeado de Frank Dalton acercándose a la cerca. Exhaló y salió afuera. ¿Intentas darme un ataque al corazón, viejo? Frank sonrió, apoyándose en la puerta. Ni soñarlo. Solo pensé que podrías usar una mano, a juzgar por la manera en que dejaste las marcas de los neumáticos hasta el pueblo. Ethan esbozó una sonrisa débil. Las noticias viajan rápido. En un lugar este pequeño, superan al ciclo de noticias. El tono de Frank cambió. Serio ahora. Escuché lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy respirando, dijo Ethan. Eso cuenta. Frank asintió, ojos entrecerrados. Entonces supongo que la paz ya no está en el pronóstico. Subió, sacando una desgastada bolsa de lona del asiento del pasajero. Dentro había algunas herramientas, un termo, y Ethan notó un viejo rifle envuelto en tela. Pensé que podrías necesitar compañía, dijo Frank. ¿Y algo de consejo? Ethan arqueó una ceja. ¿Consejo? Frank sirvió café en 2 tazas de hojalata. Sí, el tipo que viene con pólvora. Cavas bastante profundo en hombres como Vas, y vas a encontrar podredumbre que no puedes limpiar. Ten cuidado de lo lejos que llegas o terminarás de vuelta en ese hoyo del que saliste. Ethan tomó la taza, el vapor empañando sus gafas. Ya es demasiado tarde para el cuidado. Frank lo estudió, luego asintió lentamente. Entonces al menos no vayas solo. Se sentaron juntos bajo las estrellas que se desvanecían, 2 soldados de diferentes guerras, unidos por el mismo entendimiento sombrío. Ethan miró hacia el camino donde el débil resplandor de la finca de Vas brillaba como una amenaza. No tengo planes de hacerlo, dijo tranquilamente. Pero esta vez lo jugamos a mi manera. Frank levantó su taza. Entonces, por los fantasmas que todavía saben pelear. Los 2 hombres bebieron en silencio, la noche extendiéndose amplia alrededor de ellos. A lo lejos, el trueno rodó de nuevo, no de la tormenta, sino de maquinaria pesada arrancando profundamente en el bosque. Los ojos de Ethan se endurecieron. El pasado no estaba enterrado después de todo. Solo había estado esperando a que él volviera a casa. Para el amanecer, Frank se había ido, dejando atrás el olor a café y el tranquilo consejo de un viejo soldado. No pelees con fantasmas solo. Ethan observó el viejo camión desaparecer por el camino de tierra, los faros parpadeando una vez antes de desaparecer detrás de los pinos. Había pasado el resto de la noche revisando datos, esquemas, registros de envíos, fotos de vigilancia tomadas con una lente de largo alcance. Todo estaba ahí. Camiones moviéndose de noche, coordenadas vinculadas a minas de pozo abandonadas,
alias corporativos registrados en las empresas fantasma de Bass. Suficiente para probar que algo ilegal estaba ocurriendo, pero no suficiente para que alguien con poder se preocupara. Necesitaba apalancamiento. Necesitaba a alguien dentro del sistema. Ese pensamiento lo atormentó toda la mañana mientras empacaba una pequeña bolsa de emergencias. Flash drive, cámara, munición de repuesto, y un desgastado informe veterinario de Ranger. En el último momento, añadió algo más. La pequeña insignia de latón que Frank le había dado años atrás. Para la suerte, había dicho el viejo. Ethan no estaba seguro de creer en la suerte, pero la deslizó en su bolsillo de todas formas. El pueblo de Eagles Bend se encontraba a 15 millas montaña abajo, una sola calle principal, una gasolinera, un restaurante, y una oficina del sheriff que parecía no haber visto acción real desde los años Reagan. Al acercarse al bordillo, algunos lugareños se volvieron a mirar, sus ojos deslizándose sobre el camión desconocido y el hombre al volante. Apagó el motor, salió, y cruzó la calle hacia la oficina. El vidrio de la puerta decía, Sheriff Avery Holt, aplicación de ley del condado Eagles. Dentro, el aire olía a café viejo y papeleo empapado de lluvia. La Sheriff Holt estaba sentada detrás de su escritorio, mangas enrolladas, cabello recogido en una trenza apretada. Levantó la vista al entrar, sus ojos estrechándose levemente en reconocimiento. Señor Cole, dijo. Escuché que ha estado haciendo amigos en mi condado. Ethan se quedó de pie. Si se refiere a los que casi mataron a mi perro, entonces sí, los he conocido. Ella se recostó en su silla. ¿Tiene evidencia? Llegó a su chaqueta y dejó caer el flash drive sobre su escritorio. Vídeo de una cámara de perímetro en mi propiedad. Verá caras, marcas de tiempo, y el logo de la empresa en sus chaquetas. Bass Timber. Holt miró el drive por un largo segundo antes de alcanzarlo. Sabe que esa es una acusación descomunal. No estoy acusando, dijo Ethan plana. Estoy mostrando hechos. Insertó el drive en su computadora de escritorio, el monitor proyectando un resplandor frío sobre su cara. El metraje se reprodujo, los chicos acercándose a la cerca, la rama subiendo, el sonido del gemido de Ranger antes de que la señal se cortara a estática. Cuando terminó, no habló de inmediato. Solo se frotó las sienes, exhalando. Jesús. Sabía que Bass era un problema, pero esto no es solo un problema, dijo Ethan. Es una pantalla. Está moviendo tecnología militar robada a través de este valle. Sus ojos se clavaron en los de él. Esa es una afirmación grave. No hago afirmaciones, respondió Ethan. Hago observaciones. Ella lo estudió. Realmente lo estudió esta vez. Tiene esa mirada, dijo lentamente. La que los soldados adquieren cuando dejan de confiar en alguien. Viene con la experiencia. Por un largo momento, la oficina estuvo quieta excepto por el zumbido de la computadora. Luego Holt se inclinó hacia adelante, juntando sus manos. ¿Qué exactamente quiere de mí, señor Cole? Quiero que haga su trabajo, dijo. Y quiero que lo haga fuera de los registros oficiales. Bass es dueño de la mitad de este pueblo. Vaya por los canales oficiales y este metraje desaparece antes de que pueda presentarlo. Ella soltó una risa sin humor. ¿Crees que no lo sé? He estado intentando clavarlo a ese bastardo por 2 años. Cada vez que me acerco, el papeleo desaparece o mis llamadas dejan de ser respondidas. Ethan llegó a su bolsa y deslizó otra carpeta por encima del escritorio. Copias de los manifiestos de envío, cruzadas con contratos gubernamentales. Entonces quizás esto mantendrá las luces encendidas. Holt abrió la carpeta, su ceño fruncido. Helios Defense. Eso es a nivel federal. Sí, dijo Ethan tranquilamente. Y el hombre que jala los hilos ha estado haciendo esto por mucho tiempo. Ella se recostó, golpeando un bolígrafo contra su escritorio. ¿Te das cuenta de lo que pasa si toco esto? Vendrán por mí, por ti, por cualquiera que esté cerca. Ya vinieron por mí, dijo. Silencio. Finalmente, empujó la carpeta de vuelta hacia él. Si hago esto, voy a necesitar más que papel.
Voy a necesitar prueba de una operación activa. Algo que demuestre que está moviendo contrabando ahora, no hace 10 años. Ethan asintió. Puedo conseguir eso. Ella le lanzó una larga mirada inquisidora. Está planeando algo temerario, ¿verdad? Temerario sería quedarse callado. Holt suspiró, se levantó, y fue a la ventana. Afuera, el pueblo estaba despertando. Comerciantes abriendo puertas, camiones cargando suministros, niños salpicando charcos en su camino a la escuela. Vida ordinaria, sin tocar por lo que se estaba pudriendo más allá de la cresta. Se dio la vuelta. Tiene 48 horas. Después de eso, voy al investigador estatal con o sin usted. Ethan extendió su mano. Trato. Ella vaciló antes de darlo. Me recuerda a mi hermano, dijo. Volvió de Fayuja con esa misma mirada. Dijo que la paz se sentía demasiado silenciosa. Se detuvo. Y entonces dijo algo que Ethan no esperaba. Mi hermano estaba en tu equipo, señor Cole. Era uno de los que no volvieron. Y he pasado los últimos 7 años intentando averiguar por qué. Ahora lo sé. Y por eso es que usted tiene mi ayuda. Sin importar los riesgos. El suelo se movió debajo de los pies de Ethan. El hermano de Holt. Marcus. Recordó el nombre. Recordó la cara. Recordó el instante en que la emboscada los atrapó. Y recordó algo más, algo que había enterrado tan profundo que casi creía que era un sueño. En el momento antes de que el caos estallara, había escuchado una voz. Una voz que no debería haber estado en esa frecuencia de radio. Una voz que había dicho coordenadas. Coordenadas que coincidían exactamente con su posición. Y ahora, parado en esa pequeña oficina del sheriff en un pueblo olvidado de Montana, Ethan Cole entendió algo que cambió todo. No solo Bass era una pieza del rompecabezas. No solo Caín. Había un tercer hombre. Y ese tercer hombre todavía estaba libre. Todavía estaba operando. Y sabía exactamente dónde estaba Ethan. Al salir de la oficina, el aire se sintió más pesado, como si el valle mismo estuviera conteniendo la respiración. Caminó pasando el restaurante donde la mesera detrás del mostrador lo observó por la ventana. La gente hablaba. Los rumores se extendían más rápido que el humo en lugares como este. Para cuando llegó a su camión, ya sabía lo que venía a continuación. Tenía que ir al aserradero, a los túneles. Necesitaba prueba que forzara la mano de Holt antes de que Bass pudiera enterrarla. Al subir a la cabina, su teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. Señor Cole, dijo una voz, suave, calmada y fría. Soy Blake Bass. Parece que empezamos con el pie izquierdo. Me gustaría remediar eso. Cena, quizás. El agarre de Ethan en el teléfono se tensó. Debería haber llamado antes de enviar a sus chicos con una barra. Una suave risa. Los chicos serán chicos. Pero verá, no me gusta el negocio inconcluso. Y en este momento, usted está sentado sobre bastante de él. Aléjese de mis tierras de nuevo y no será inconcluso, dijo Ethan. Cuidado, señor Cole, respondió Bass, todavía educado. Hombres como nosotros, hombres con historia, a veces olvidan que la paz requiere moderación. La línea quedó muerta. Ethan miró el teléfono, el motor rugiendo bajo él. Su pulso se había estabilizado de nuevo, la calma peligrosa. Puso el camión en marcha y se dirigió hacia el camino de la montaña. La alianza con Holt era frágil, quizás suicida, pero era la única oportunidad que le quedaba para llevar la verdad a la luz del día. Al encogerse el pueblo en su espejo retrovisor, el cielo sobre la cresta se oscureció de nuevo. Nubes pesadas se acumularon como una advertencia, y el trueno rodó una vez más a través del valle. Ethan condujo con una mano en el volante, la otra descansando en la pistolera encajada junto al asiento. El camino serpenteaba hacia arriba a través de los pinos, resbaladizo con barro y agujas de pino. Cada curva parecía llevarlo más profundo hacia algo que todavía no podía nombrar. Una sensación entre recuerdo y misión. Cuanto más se acercaba al viejo aserradero, más parecía que el aire mismo zumbaba. El aserradero había sido cerrado años atrás,
Pero ahora su techo de metal brillaba débilmente bajo las nubes, luces parpadeando a través de las grietas en los costados. Ethan estacionó el camión detrás de un cargador oxidado y apagó el motor. Se quedó quieto por un largo momento, escuchando. Sin voces, solo el zumbido constante de la maquinaria desde adentro, amortiguado y rítmico, como el pulso de algo mecánico y vivo. Ranger no estaba aquí para flanquearlo, y la ausencia dolió profundamente. Miró el asiento del pasajero por costumbre, luego forzó sus ojos a apartarse. Solo esta noche, murmuró para sí mismo. Sacó una pequeña cámara de su bolsillo, ajustó la lente, y se deslizó a través de una brecha en la cerca. Dentro del patio, el suelo estaba resbaladizo con aceite y aserrín. Se movió bajo entre sombras, de la manera que había aprendido años atrás. Quieto, paciente, invisible. A través de una ventana rota, vio en lo que se había convertido el aserradero. El amplio interior, antes lleno de madera y cadenas, ahora alojaba filas de contenedores de acero, cada uno estampado con números de serie militares tenues que habían sido lijados, pero no completamente borrados. Luces de trabajo colgaban de las vigas, iluminando a un pequeño grupo de hombres con chaquetas reflectantes descargando cajas. Ethan hizo zoom con su cámara. La lente captó el logo impreso en una de las cajas. Helios Defense, propiedad del USGV. Su estómago se tensó. Era peor de lo que había pensado. Helios, el mismo contratista vinculado a Lanza Echo, el mismo grupo que había vendido a su equipo. Escaneó las caras abajo. La mayoría era musculatura a sueldo, peones con herramientas, radios, armas laterales. Pero un hombre se destacaba, afeitado, abrigo a medida, portapapeles en mano. Vas. Ethan estabilizó su respiración y grabó. La cámara hizo clic suavemente mientras capturaba cada fotograma, las cajas, los hombres, la transacción. Observó cómo un camión retrocedía hacia la bahía, su matrícula medio cubierta con cinta. Vas supervisó mientras cargaban una gran caja sellada. Luego entregó una carpeta a un hombre con chaleco táctico. Cuando las luces dentro cambiaron, Ethan vio la marca en el chaleco, una insignia en forma de la garra de un halcón sujetando una lanza. Su sangre se heló. Ese era el viejo símbolo de la unidad de Kane. El mismo sello estampado en los archivos clasificados de su sótano. El enlace era innegable. Helios. Vas. Kane. Y entonces, mientras seguía filmando, vio algo que lo congeló en su lugar. Debajo de una caja parcialmente abierta, había un número. Un número que reconoció. Era el mismo número grabado en el collar de Ranger. Ethan Cole tuvo que luchar contra el impulso de ponerse de pie. Porque ese número no era un número de serie de equipo. Era el código de identificación asignado a los activos sobrevivientes de la operación Lanza Echo. A los hombres que sabían demasiado para dejarlos vivir. Y entre los nombres en esa lista, estaba el suyo. Todavía estaba filmando cuando un gruñido bajo cortó la noche. No su imaginación esta vez, sino algo detrás de él. Un perro guardián. Ethan se dio la vuelta justo cuando el animal se abalanzó desde las sombras, su cadena tintineando contra la grava. Rodó de costado, esquivando por poco sus dientes, y golpeó la tierra detrás de una vieja plataforma del camión. El faro del manejador barrió el patio. ¿Quién está ahí? Ethan se aplanó contra el metal, corazón latiendo. El perro ladró de nuevo, más cerca ahora, sus uñas raspando el suelo. El manejador avanzó. En un solo movimiento, Ethan llegó a su mochila, sacó una bengala, y la disparó. La luz roja estalló a través de la oscuridad. La arrojó al otro lado del patio y traqueteó en un charco a 20 yardas de distancia. El guardia se giró instintivamente, el perro lanzándose hacia el ruido. Ethan se movió rápido, silencioso. Se deslizó por el cargador, se agachó bajo la escalera, y encontró una puerta lateral marcada como oficina. Dentro, el aire olía a humedad y polvo. Papeles cubrían el suelo, manifiestos de envío, horarios de seguridad. Agarró lo que pudo, fotografías, etiquetas, una pequeña etiqueta metálica con el emblema de Helios grabado en ella. Luego su cámara captó algo más,
un panel digital brillando débilmente en la pared. Limpió el polvo. Era una cerradura biométrica, del tipo utilizado para acceso de alta seguridad. Colocó su mano sobre ella. No se abrió, pero la pantalla parpadeó lo suficiente para mostrar un código de acceso. Cain 01. Eso era todo lo que necesitaba ver. Un ruido afuera, botas en la grava, alguien gritando, bengala, revisar el perímetro. Se deslizó por una puerta trasera y corrió. La lluvia había empezado de nuevo, golpeando el techo de chapa y enmascarando sus pasos. Corrió hacia la línea de árboles. La cámara apretada contra su pecho. El haz de una linterna barrió a pulgadas de él al sumergirse en la maleza. Luego, dolor. Una rama le desgarró la manga, cortando profundamente a través de su brazo. Apretó los dientes y siguió moviéndose, deslizándose colina abajo hasta llegar al arroyo. El agua estaba helada, sacudiéndolo de vuelta al foco. Siguió la corriente aguas abajo hasta que las luces del aserradero desaparecieron detrás de él. Cuando finalmente llegó al camión, su mano sangraba libremente. Su camisa empapada. Subió, cerró la puerta de golpe, y arrancó el motor. La cámara estaba en el asiento junto a él, todavía grabando, su luz roja parpadeando en la oscuridad. Se rió suavemente bajo su aliento. Un sonido áspero y cansado que era mitad victoria, mitad incredulidad. Pero el momento fue corto, una bala perforó el parabrisas. Se agachó instintivamente, el vidrio explotando en su regazo. El disparo había venido de la cresta sobre el camino. Puso el camión en marcha, los neumáticos haciendo girar el barro al bajar por la colina. El espejo lateral se hizo añicos con el siguiente disparo. Quienquiera que fueran, estaban entrenados. Dio un volantazo brusco en una curva, apagando los faros. El camión derrapó, apenas manteniendo la línea. Detrás de él, aparecieron dos haces de luz. SUVs negros, silenciosos y rápidos. La mente de Ethan aceleró. No podía llevarlos a la doctora Ross o a la clínica. Tampoco podía volver a casa. Solo quedaba una opción. Perderlos en el cañón. Pisó el acelerador, el rugido resonando de los acantilados. Los SUVs siguieron, neumáticos rozando la grava mojada. La persecución se convirtió en un borrón de velocidad y trueno y memoria. Luego, al doblar una curva final, el camino se dividió, el viejo camino minero girando a la izquierda, el camino principal a la derecha. Ethan jaló el volante a la izquierda, se hundió en el camino estrecho, y apagó el motor. El camión se detuvo patinando bajo un denso dosel de árboles. Los SUVs rugieron pasando momentos después, sus luces barriendo la dirección equivocada. Silencio. Se quedó allí en la oscuridad, pecho acelerado, el olor a pólvora y lluvia espeso en el aire. La sangre goteaba de su brazo sobre la palanca de cambios, mezclándose con el barro en sus manos. Alcanzó la cámara. La luz de grabación todavía parpadeaba. Todo estaba ahí. La prueba, las caras, las cajas, el logo. Pero mientras el alivio lo invadía, sintió algo húmedo presionar contra su manga. Miró hacia abajo. La manta de Ranger había quedado en el asiento del pasajero. El aroma de la doctora Ross todavía tenue en la tela. La memoria de los ojos firmes del perro destelló por su mente. Apretó la mandíbula. Aguanta, amigo. Casi llegamos. Arrancó el camión de nuevo, esta vez girando hacia la cabaña. Ahora tenía pruebas, suficientes para enterrar a Bass y quizás también a Cain. Pero algo le decía que la noche todavía no había terminado. En algún lugar en esos bosques, invisible, una luz roja parpadeó de nuevo, vigilando, esperando. La lluvia había regresado en oleadas para cuando Ethan alcanzó el fondo del valle. El viento rugía a través de la línea de madera, doblando los pinos hasta que gemían. Los rayos destellaban contra las montañas, iluminando el estrecho camino de tierra que serpenteaba hacia su cabaña. Cada golpe iluminó el bosque como una zona de guerra. Condujo sin faros, los limpiaparabrisas chillando contra el parabrisas. Cuando finalmente llegó a su propiedad, sus instintos gritaron. La puerta estaba entreabierta. El cerrojo roto de manera limpia.
Apagó el motor, se quedó en silencio, y escuchó. A través del rugido de la lluvia llegó un débil sonido, un suave tintineo metálico, seguido de otro, un silenciador siendo enroscado en su lugar. Ya estaban aquí. Ethan salió del camión, sus botas hundiéndose en el barro. Se movió bajo, rodeando el patio, cada músculo afinado a la oscuridad. La tormenta trabajó a su favor, enmascarando sus movimientos, convirtiendo cada destello de relámpago en cobertura. A través de la lluvia, los vio, sombras moviéndose en el borde de la línea de árboles. 5 hombres vestidos de negro, moviéndose con precisión. Precisión militar. Exhaló lentamente. Mercenarios. Se deslizó de vuelta hacia la cabaña, agachándose bajo el porche y presionó el pequeño transmisor en su reloj de pulsera, una señal que se conectó a los sensores de movimiento que había cableado semanas atrás. Dentro de la casa, una débil luz verde parpadeó en su laptop. El sistema estaba activo. Hizo su camino hacia la entrada trasera, entrando a través del sótano. La puerta escondida se selló detrás de él con un suave silbido hidráulico. Las luces del sótano parpadearon a la vida. Un resplandor azul frío que revelaba el estante de armas y los monitores sobre su banco de trabajo. Las cámaras afuera mostraron a los mercenarios extendiéndose, uno moviéndose hacia el porche, dos flanqueando a la izquierda hacia el granero, otro hacia la ventana trasera. Ethan estabilizó su respiración. Quisieron fantasmas, murmuró. Encontraron uno. Tomó su rifle con silenciador y se movió silenciosamente por las escaleras, haciendo una pausa bajo la escotilla que llevaba al piso principal. El sonido de las botas arriba le dijo que uno de ellos había violado la puerta. Esperó. Una sombra cruzó la delgada línea de luz entre las tablas del suelo. Cuando la silueta del mercenario se detuvo, Ethan giró un interruptor en la pared. El suelo ventilaba una bocanada de gas. No era letal, solo una densa mezcla de humo hecha de magnesio ardiente y aserrín. Se extendió rápido, llenando la cabaña en segundos. Contacto. Una voz tosió a través de la neblina. Ethan subió a través de la escotilla escondida, bajo y rápido. Rifle arriba. Vio al primer objetivo a través del humo y disparó una vez. El hombre cayó sin hacer ruido. 2 abajo, susurró para sí mismo. Quedan 3. Otra sombra se movió cerca de la ventana. El relámpago destelló, delineando la forma del mercenario. Ethan se agachó detrás de la encimera de la cocina y esperó. Cuando el hombre pateó la puerta abierta, Ethan disparó de nuevo. El destello iluminó toda la habitación. Afuera, más voces gritaron sobre la tormenta. Uno de los S-versus restantes fue atrapado en una trampa de presión que Ethan había colocado semanas atrás. Las llamas se lamieron a través de la tormenta, y por un breve momento, todo el patio brilló naranja contra la lluvia. Van a flanquear por la derecha, dijo Ethan, ya en ello. Frank desapareció hacia la ventana trasera, su silueta tragada por la oscuridad. Ethan recargó y revisó la imagen de la cámara en el laptop. 2 figuras más se movían hacia la cerca trasera mientras otra se acercaba desde la línea de árboles cerca del granero. Cambia a infrarrojo, dijo, y sonrió sombríamente. Te tengo. Se movió a través de la cabaña, sus pasos silenciosos en el suelo de madera. El relámpago afuera parpadeó a través de las grietas de piedra proyectando sombras cambiantes por las paredes. Podía oler cordita, madera y lluvia, sensaciones que se mezclaban en algo de lo que nunca había escapado, sin importar cuán lejos de la guerra corriera. Uno de los mercenarios alcanzó el porche lateral, agachándose detrás de la barandilla. Levantó su rifle, apuntando a través de la ventana. Ethan ya estaba allí. Abrió la puerta lateral de golpe y hundió la culata de su rifle en la mandíbula del hombre, enviándolo tambaleándose. El arma traqueteó lejos. Ethan presionó una rodilla en su pecho y se inclinó cerca. Dime quién te envió. Los ojos del hombre estaban salvajes detrás de sus gafas. Órdenes. Caín, limpiar el estado. Ethan sintió que su estómago se enfriaba. Limpiar el estado. La misma frase usada en su informe de misión después de Lanza Echo. Cuando Caín borró todo rastro de la operación, incluidos los hombres que sobrevivieron.
Apretó su agarre. ¿Dónde estabas? La respuesta del mercenario llegó demasiado tarde. Un solo disparo crujió desde los árboles y la cabeza del hombre se sacudió hacia un lado. Quedó quieto. Ethan se agachó, rodando detrás de la viga del porche. El disparo había venido de la cresta de nuevo. Pero este no era de Frank. Calibre diferente, eco más agudo. «¿Francotirador?», gritó. Un segundo después, la parte trasera de la cabaña se astilló bajo el fuego. Ethan se abalanzó adentro mientras los proyectiles perforaban las paredes, rociándolo con madera y polvo. Ranger ladró furiosamente, arrastrándose a sus pies a pesar del grito de Ethan de quedarse abajo. «No, Ranger». Pero era demasiado tarde. El perro se abrió paso por la entrada justo cuando otro proyectil rasgó el porche. Le rozó el hombro, haciéndolo girar hacia un lado, pero no cayó. Se abalanzó hacia la línea de árboles, ladrando, un señuelo atrayendo la atención del francotirador. «¡Maldición!», gritó Ethan, corriendo tras él. A través de la tormenta, captó destellos. El fogonazo del arma en la colina, el tenue brillo de la mira del francotirador. Disparó de vuelta en ráfagas cortas, cada una forzando al tirador a reposicionarse. El rifle de Frank rugió desde el lado opuesto, resonando como trueno. Luego el fuego del francotirador se detuvo. Ethan se movió rápido, bajo, en zigzag por el barro hasta llegar a Ranger. El perro estaba agachado detrás de un tronco caído, jadeando, sangre corriéndole por el pelaje, pero ojos todavía clavados en los árboles. Ethan se dejó caer junto a él, presionando una mano contra la herida. «Aguanta, amigo. Lo hiciste bien». Ranger lamé su muñeca débilmente. Desde la cresta más arriba, la voz de Frank gritó sobre la lluvia. «Se están retirando». Ethan miró hacia arriba. Los atacantes sobrevivientes retrocedían hacia los vehículos, arrastrando a uno de los suyos con ellos. A lo lejos, Bass estaba junto al SUV, gritando órdenes a una radio, su cara pálida en el destello del relámpago. Ethan levantó su rifle, manos firmes a pesar del temblor en sus brazos. Podía terminar con esto ahora. Un jalonazo del gatillo. Pero vaciló. Matar a Bass no acabaría con esto. Caín era el arquitecto, y Bass era solo otro peón. Lo necesitaba vivo. Así que en cambio, Ethan apuntó más bajo. Un disparo crujió a través de la canción de la lluvia, golpeando a Bass directamente en la pierna. El hombre gritó, derrumbándose en el barro. Sus hombres se apresuraron, empujándolo al SUV mientras se alejaba rápidamente, los neumáticos girando a través del agua. Ethan bajó su arma. Detrás de él, Frank cojeó hacia el patio, el rifle colgado, su cara rayada de lluvia y humo. «Bueno», dijo entre respiraciones, «eso le va a arruinar el día». Ethan soltó una risa corta y sombría. «Todavía no ha terminado». Se arrodilló junto a Ranger, envolviendo su chaqueta alrededor del hombro del perro. El sangrado se estaba ralentizando, pero la metralla necesitaría las manos de la doctora. Ross de nuevo. La respiración de Ranger era superficial, pero constante. «Te salvaste de nuevo», susurró Ethan. «Siempre lo haces». El viento ululó a través del valle, llevando consigo el distante baile de las sirenas. El respaldo de Holt quizás, o los refuerzos de Bass. De cualquier manera, el amanecer llegaba, y la montaña había tragado otra batalla. Frank se agachó junto a él. «¿Crees que la sheriff recibió tu mensaje?» «Lo hará», dijo Ethan, mirando hacia el horizonte donde la tormenta comenzaba a desvanecerse. «Y cuando lo haga, Caín va a descubrir lo que pasa cuando los fantasmas empiezan a cazar hacia atrás». Se quedaron allí en silencio mientras la lluvia cedió, el humo adelgazándose en niebla. Ranger descansó su cabeza en la rodilla de Ethan, sus ojos medio abiertos, respiración constante. En algún lugar montaña abajo, los motores se desvanecieron a lo lejos. La violencia de la noche retrocedió como una marea, dejando atrás solo el sonido de la lluvia goteando de los pinos y el tenue crepitar de lo que quedaba del fuego. Ethan se puso de pie, el rifle colgado, su voz apenas más que un susurro. «Es nuestro turno ahora». Y mientras decía eso,
Algo ocurrió que ninguno de los dos esperaba. El teléfono de Frank sonó. El viejo lo miró. Frunció el ceño. Número desconocido. Respondió. Y cuando escuchó la voz al otro lado, se quedó pálido como la nieve. Le tendió el teléfono a Ethan sin decir una sola palabra. Sus ojos decían todo. Ethan tomó el teléfono. Hola. Y la voz al otro lado, suave, clínicamente fría, dijo. Señor Cole. Llevan mucho tiempo esperándolo. Soy el director Richard Cain. Y antes de que haga su próximo movimiento, debería saber que no estoy en Washington. Estoy aquí. En el valle. Y he venido personalmente a cerrar esto. Si hay algo que se debe entender sobre los hombres como Richard Cain es esto. No se ensucian las manos. Envían a otros. Tienen capas y capas de aislamiento entre ellos y las consecuencias de sus decisiones. Por eso cuando Cain llamó personalmente, Ethan supo que la situación había escalado más allá de lo que cualquier mercenario podía manejar. Cain no había venido a negociar. Había venido a terminar esto él mismo. Lo que significaba que las pruebas que Ethan tenía eran más peligrosas de lo que incluso él había imaginado. Si estás viendo esto y sientes que el corazón te late más rápido, escribe ahora en los comentarios. Porque lo que está a punto de suceder en este valle va a determinar si la verdad sale a la luz o si desaparece para siempre. No te vayas. Ni un segundo. Lo que viene es lo que llevabas toda la historia esperando. La lluvia se había reducido a una llovizna fría, el tipo que se aferra a tu ropa y piel mucho después de que la tormenta se haya ido. El humo se rizaba desde las ventanas rotas de la cabaña, mezclándose con la niebla que rodaba desde la cresta. El silencio que siguió al tiroteo era casi antinatural. Demasiado quieto, demasiado hueco. Frank se quedó cerca, revisando su rifle una última vez antes de bajarlo. Su expresión era sombría pero firme. No podemos quedarnos aquí, hijo. Esa era una unidad táctica completa. Y Bass no es del tipo que deja esto pasar. La próxima vez vendrá con un ejército. Ethan asintió, mirando hacia el horizonte. Volverá, pero no antes de correr con quien le da órdenes. ¿Te refieres a Caín? El nombre flotó en el aire como una maldición. Ethan volvió a entrar a la cabaña. Adentro, el fuego se moría, dejando atrás el débil olor a madera carbonizada y cordita. Ranger yacía en el suelo, respirando superficialmente, pero vivo. Ethan se arrodilló junto a él, tocando suavemente el hombro vendado. El ojo del perro parpadeó abierto, cansado pero alerta. «Quédate conmigo», susurró. «Todavía no hemos terminado». Se levantó, sacando su teléfono del bolsillo. La línea segura que había configurado con la Sheriff Holt mostraba un mensaje entregado 20 minutos antes. Datos recibidos. En camino. Frank captó la mirada en su cara. ¿Confías en ella? Confío en que hará lo correcto, dijo Ethan. Con eso es suficiente. Cruzó al banco de trabajo donde el laptop todavía parpadeaba con actividad. El interruptor del hombre muerto había subido los archivos encriptados, registros, imágenes, y lo más importante, las comunicaciones que vinculaban a Bass al director Richard Cain. Ethan observó la barra de progreso terminar su ciclo, luego apagó la máquina. Frank se apoyó contra la pared, limpiándose la lluvia de la barba. ¿Crees que esto derribará a Cain? Ethan esbozó media sonrisa. No, pero lo hará salir de su escondite. Antes del amanecer, cargaron a Ranger al camión envuelto en mantas y equipo. Frank se sentó en el asiento del pasajero, su rifle descansando sobre sus rodillas. El camino bajando desde el valle estaba resbaladizo con barro y escombros, los neumáticos deslizándose al descender hacia la autopista principal. El mundo se veía limpio después de la tormenta. Pero Ethan lo sabía mejor. El tipo de suciedad con la que trataban no se lavaba. Estaba enterrada profundamente en archivos, en contratos, en las manos de hombres que nunca habían visto las líneas del frente pero construyeron sus imperios sobre ellas. Al alcanzar el borde de Eagles Bend, el débil destello rojo y azul de un coche patrulla apareció a través de la niebla. La Sheriff Holt estaba junto a él, la lluvia goteando desde el ala de su sombrero. Levantó una mano al detenerse. «Cole», dijo al bajar Ethan.
Necesitamos hablar. Su voz estaba tensa, controlada, pero había algo en sus ojos. ¿Ira quizás? ¿O miedo? ¿Recibiste los datos? Preguntó. Sí, dijo ella, sosteniendo un flash drive. Y verifiqué cada bit de ello. Tenías razón. Bass no solo está lavando dinero. Ha estado moviendo armas robadas sin supervisión federal por años. ¿Y Caín? Hizo una pausa. Caín firmó la mitad de los envíos él mismo. Ethan sintió que el aire salía de sus pulmones. Lo había sabido, pero escucharlo en voz alta golpeó como una bala. Entonces ahora sabes con quién realmente tratas, dijo. Holt asintió. Lo sé. Y también sé lo peligroso que es. Esto no es solo corrupción. Es traición. Ha estado vendiendo operaciones y matando a cualquiera que se acerque demasiado, incluido tu equipo. Frank se acercó. Entonces lo derribamos. Holt sacudió la cabeza. No es tan simple. Está protegido por personas más arriba de lo que ninguno de nosotros puede tocar. Si lo hago público, desaparecerá antes de que la historia siquiera salga. Necesito algo más grande, algo innegable. Ethan miró más allá de ella hacia las montañas distantes. Entonces lo hacemos innegable. ¿Qué estás planeando? Preguntó Holt. Él la miró. Bass está herido, asustado y desesperado. Eso lo hace útil. Holt frunció el ceño. ¿Quieres usarlo como cebo? No quiero hacerlo, dijo Ethan. Tengo que hacerlo. Caín intentará limpiar la casa. No puede arriesgarse a que Bass hable. Frank se rió con la sombría satisfacción que solo comparten los viejos soldados. Entonces nos aseguramos de que hable. Encontraron a Bass en su finca privada, una fortaleza de vidrio y piedra en el borde del valle, encaramada sobre el río inundado. La tormenta había derribado la mitad de las líneas eléctricas, sumiendo la propiedad en la sombra, excepto por las parpadeantes luces de respaldo a lo largo del camino de entrada. El SUV que habían visto antes estaba destrozado contra un árbol. Una puerta abierta, sangre en el marco. Parece que llegó a casa, murmuró Frank. Ethan revisó su rifle, ojos entrecerrados. Vamos a presentar nuestros respetos. Se movieron en silencio, rodeando la propiedad hasta alcanzar la entrada lateral. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el olor a antiséptico y sangre se mezclaba con el tenue zumbido de electricidad. En la sala de estar, Bass estaba desplomado en un sofá, la pierna vendada con un vendaje improvisado, una botella de whisky medio vacía en la mesa junto a él. Miró hacia arriba asustado cuando Ethan salió de las sombras. Relájate, dijo Ethan. Si quisiera que estuvieras muerto, no me habrías escuchado entrar. La voz de Bass se quebró. No entiendes, Cole. Me matarán. Ya intentaron matarme, dijo Ethan. Y a mi perro. Bass tragó saliva, ojos mirando hacia las ventanas. ¿Crees que quería algo de esto? Caín. Él lo dirige todo. Helios, los contratos, los encubrimientos. No es un hombre, Cole. Es una máquina. Entonces dime cómo apagarla. Bass vaciló. El relámpago destelló afuera, arrojando largas sombras por la habitación. Finalmente, se inclinó hacia adelante, voz temblando. Hay una terminal, un hub de servidor en Washington bajo la sede de Helios. Es donde guarda todo. Prueba de operaciones, sobornos, sitios negros. Derribas eso, él cae. ¿Y cómo accedo a ello? Preguntó Ethan. Bass lo miró, ojos vacíos. No puedes. Solo Caín puede. Pero él hizo una pausa. Está de camino aquí. Llamó antes de que llegaras. Dijo que manejaría la situación personalmente. Frank silbó suavemente. Supongo que nos está ahorrando el viaje. Ethan se giró hacia la ventana donde faros cortaban la lluvia una vez más. Sedanes negros esta vez, no SUVs. Más elegantes. De emisión gubernamental. Llegó temprano, dijo Ethan. Entonces lo hacemos contar, respondió Frank, jalando el cerrojo de su rifle. Bass los miró, el pánico subiendo. No pueden pelear contra él. No saben. Ethan lo silenció con una mirada.
Trajiste esta guerra a mi puerta. Vas. Ahora vas a ayudar a terminarla. Llegó a su bolsillo, sacando un pequeño dispositivo, un transmisor de señal vinculado al disco encriptado. Esto envía todo a cada red principal del país, dijo. Pero necesito la voz de Caín grabada para verificarlo. Afuera, el sonido de puertas de coche abriéndose, el ritmo constante de botas en concreto mojado. Es el momento, murmuró Frank. Ethan se agachó junto a Ranger, que ahora estaba de pie junto al sofá, ojos alertas a pesar de su hombro vendado. Quédate detrás de mí esta vez. Estás aquí, dijo suavemente. Ranger inclinó la cabeza como si dijera, sabes que no lo haré. Ethan casi sonrió. Sí, lo sé. La puerta principal se reventó. El relámpago iluminó la sala mientras una alta figura entraba, su abrigo goteando lluvia, ojos agudos como el acero. Señor Cole, dijo el director Richard Cain. Su voz era suave, calmada, el tipo de voz que había enviado a hombres a morir con una sonrisa. Al fin nos encontramos. Ethan levantó su rifle levemente. Has sido un fantasma por mucho tiempo, Cain. Hora de que alguien te haga visible. Cain sonrió débilmente. No tienes idea de lo que has entrado. Claro que sí, dijo Ethan. Tu ajuste de cuentas. El trueno rodó en un largo y bajo retumbo que sacudió el vidrio en las ventanas. Cain entró más a la habitación, el agua goteando de los puños de su abrigo. No levantó un arma. No lo necesitaba. El aire a su alrededor era suficiente. El tipo de poder silencioso que venía de un hombre acostumbrado a ordenar a otros a jalar el gatillo. Baja el rifle, Cole, dijo Cain, calmado, casi conversacional. Si quisiera que estuvieras muerto, no habrías llegado tan lejos. El agarre de Ethan se tensó en su arma. Ahí es donde te equivocas. Me necesitabas vivo el tiempo suficiente para terminar de limpiar tu desorden. La sonrisa de Cain no llegó a sus ojos. Siempre fuiste perspicaz, pero has malentendido algo. No hay desorden. Solo hay control. Y hombres como tú que nunca aprendieron su lugar en él. Desde detrás del sofá, Bas dejó escapar una respiración temblorosa. Dijiste que lo arreglarías. Cain. Dijiste. Cain ni siquiera lo miró. Solo levantó una pistola con silenciador y disparó una vez. El informe fue suave, casi educado. Bas se desplomó hacia adelante, la botella de whisky haciéndose añicos junto a él. Frank maldijo bajo su aliento. Supongo que eso responde la pregunta de la lealtad. Ethan no se inmutó. Su voz salió baja, firme. Responderás por lo que le hiciste a mi equipo. Cain inclinó su cabeza levemente. ¿Tu equipo? Eran soldados, Cole. Seguían órdenes. Conocían el riesgo. Fueron traicionados. Eran prescindibles, corrigió Cain. La diferencia entre nosotros es que yo siempre he entendido la moneda de la supervivencia. Sí, dijo Ethan. Compraste la tuya con sangre. Por primera vez, la compostura de Cain se resquebrajó, su mandíbula se tensó, la fría precisión vaciló por un segundo. Luego sonrió de nuevo. ¿Crees que puedes derribarme con unos archivos y un perro? Estás superado en número, en armas, y sin tiempo. La mirada de Ethan se deslizó hacia la esquina de la habitación donde una pequeña luz roja parpadeaba tenuemente en el transmisor descansando encima de la repisa. Tienes razón en una cosa, dijo. El tiempo se acabó. Cain frunció el ceño. ¿Qué hiciste? La tableta en la mesa emitió un pitido suave. Luego comenzó a transmitir. La clave de encriptación se abrió automáticamente, liberando todo lo que Ethan había reunido, los documentos, las grabaciones, las coordenadas, incluso la confesión moribunda de Bas. Se estaba enviando simultáneamente al Departamento de Justicia, a la prensa y al Pentágono. Cain se abalanzó hacia adelante, arrebatando el dispositivo, pero era demasiado tarde. La barra de progreso de carga ya había llegado al 100%. Ethan niveló su rifle. Ese es tu ajuste de cuentas. Los ojos de Cain se pusieron fríos. ¿Crees que eso importa? ¿Crees que la verdad salva a alguien? La verdad quema, Cole. Destruye todo lo que toca.
Bien, dijo Ethan. Quizás es hora de que te queme a ti también. Antes de que Caín pudiera disparar, un disparo crujió a través de la sala. Caín se tambaleó, agarrándose el hombro. Frank estaba detrás de él, el rifle humeando. No pude resistir, murmuró el viejo. Caín se giró, la sangre extendiéndose por su abrigo. Levantó su pistola y disparó salvajemente. El proyectil golpeó a Frank en el costado. Ethan se abalanzó hacia adelante, disparando de vuelta. Caín tropezó contra la pared, su arma traqueteando en el suelo. Se deslizó hacia abajo, dejando una mancha de sangre contra la piedra. Ethan se arrastró hasta Frank, que estaba desplomado contra la encimera de la cocina. «Quédate conmigo, viejo», dijo, presionando una mano contra la herida. Frank esbozó una sonrisa débil. «Siempre fuiste terrible siguiendo órdenes. No empieces a hablar así», espetó Ethan. «No vas a morir esta noche». La sonrisa de Frank se amplió apenas un poco. «Alguien tiene que hacer compañía a ese perro». Afuera, los primeros rayos del amanecer comenzaron a romper a través de las nubes, proyectando una luz pálida sobre el valle. La tormenta había finalmente pasado. La voz de Caín se raspó detrás de ellos. «No ganas, Cole. Solo cambias una guerra por otra». Ethan se giró para enfrentarlo. «Entonces seguiré peleando». La mano de Caín cayó, la luz en sus ojos desvaneciéndose. El silencio llenó la sala, pesado, final, casi sagrado. Ethan se levantó lentamente, el mundo reduciéndose al sonido de su propia respiración. Ranger cojeó a su lado, descansando su cabeza contra la pierna de Ethan. El hombro vendado del perro todavía sangraba, pero sus ojos estaban calmados, firmes, sin parpadear. «Hiciste bien, muchacho», murmuró Ethan. «Hiciste muy bien». Las sirenas aullaron a lo lejos. El convoy de la Sheriff Holt los alcanzaría pronto. No se movió. Todavía no. No hasta que la luz se rompió completamente sobre las montañas. Cuando lo hizo, el valle parecía casi intacto, como si la guerra que había rugido allí ya se estuviera desvaneciendo en el recuerdo. El humo se elevó de las chimeneas del pueblo cercano. El río brilló en el amanecer, y por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que el peso en su pecho comenzaba a ceder. Horas después, mientras los paramédicos trabajaban y los diputados recorrían los escombros, Holt se le acercó. Su uniforme estaba empapado, el cabello aplastado contra su frente, pero sus ojos eran fieros. «Terminó», dijo tranquilamente. Ethan miró hacia la línea de árboles. «Nunca termina realmente, pero ahora está más tranquilo». Ella asintió. «Los archivos que enviaste están en todas partes. La gente de Caín no puede enterrar esto». «Lo lograste». No respondió. Su mirada estaba en Ranger, que yacía en una manta cerca, el pecho subiendo y bajando constante mientras el veterinario cosía las últimas de sus heridas. El perro levantó la cabeza, encontrando los ojos de Ethan. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Sin palabras, solo el vínculo que los había llevado a través del fuego y la sombra. Cuando Holt se giró para irse, hizo una pausa. «¿Qué harás ahora?» Ethan sonrió débilmente. «Encontrar la paz, quizás». Ella soltó una risa corta. «¿Crees que existe?» Él miró a Ranger de nuevo. «Sí, a veces está sentada justo a tu lado». Esa tarde, al bajar el sol detrás de las crestas, Ethan se sentó en el porche de la cabaña reconstruida. El aire olía a pino mojado y nueva tierra. El viejo rifle M40 de Frank se apoyaba contra la pared junto a él, limpiado y pulido. Ranger yacía a sus pies, la cabeza descansando sobre la bota de Ethan, el tenue golpe de su cola el único sonido en la quietud. Ethan se inclinó, rascando detrás de sus orejas. «Lo logramos, amigo». El perro emitió un pequeño bufido, ojos entornados a medias en contento. A lo lejos, las montañas brillaron doradas en la luz moribunda. Las cicatrices todavía estaban allí, en la tierra, en el hombre, en el perro, pero ya no se sentían como heridas abiertas. Ethan respiró lentamente, dejando que la paz se asentara sobre él. «No luchó por venganza», murmuró,
sino por la paz, y en los ojos de su perro, finalmente la encontró. La última luz se desvaneció detrás de los picos, dejando solo el suave susurro del viento a través de los árboles, y por primera vez desde la guerra, Ethan Cole se permitió creer que realmente había terminado. Pero antes de que te vayas, necesitamos preguntarte algo. Esta historia, la de un hombre que lo perdió todo, que trató de enterrar al soldado que había dentro de él, que encontró su única paz en los ojos leales de un perro que nunca se rindió. ¿Te tocó algo dentro? Escríbenos en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar en alguien que siempre estuvo ahí para ti, sin importar lo oscuro que se pusiera el camino, escribe 1. Si te recordó que la lealtad verdadera no lleva palabras, solo presencia, escribe 0. Leemos cada comentario. Sus palabras mantienen estas historias vivas. Y si quieres más historias de coraje, de lealtad inquebrantable, del vínculo que ninguna guerra puede romper entre un veterano y su perro, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay otra misión esperando, y no querrás perderte lo que viene. Porque los mejores capítulos todavía están por escribirse. Menciona en los comentarios desde donde estás mirando y no olvides suscribirte para más historias increíbles próximas.